Si es que a todos nos llega el momento. Y lo mejor del señor Scorsese es que a cada año que cumple, a cada año que pasa, se encuentra en una cada vez más frenética actividad. Y sin bajar el nivel, que pareciera que el señor Scorsese cada vez se subiera más el listón. ¿Cuál? Más difícil todavía. Pues el señor Scorsese se va a plantar en los años 80 y yo creo que ni él mismo se ha dado cuenta, más que nada, porque es que no tiene tiempo para ello. Y de repente estará rodando y se encontrará en el set una tarta con la vela número 80. Y también llegará en el año 2022 a la cifra de los 80 años el señor Werner Herzog. El próximo 5 de septiembre, Werner Herzog se convertirá en entrañable abuelico del cine, que siempre me ha parecido a mí que el señor Herzog tenía una edad indeterminada, o que era más mayor de lo que parecía, quizá también por el tipo de cine que ha realizado a lo largo de su vida. Y si antes hablábamos de Frederick Wiseman como una de las leyendas absolutas del documental, tenemos que reivindicar y recomendar la carrera de Werner Herzog como documentalista, que en los últimos años le ha dado muchísimo más por dirigir documentales que por dirigir ficción, y con resultados más que decorosos. Faceta esta de dirigir documentales que ya cultivó desde sus más tiernos inicios. En particular, recomendamos la película documental del año 1999, Mi enemigo íntimo. Ese enemigo íntimo es nada menos que el protagonista de algunas de sus más conocidas películas, Klaus Kinski. Mejor que nada será que veáis ese documental. Y el 6 de abril del año que está por entrar, llegará a la cifra de los 80 años un director como Barry Levinson. Barry Levinson, el director de Rayman, el director de La cortina de humo, o el director del secreto de la pirámide. ¿A que parecía que Barry Levinson tenía menos edad? Pues el señor Levinson se encuentra muy próximo a cumplir los 80 años. Un director que con la tontería ha dirigido a Robert Redford, a Robert De Niro, a Robin Williams, a Dustin Hoffman, a Warren Beatty, a Michael Douglas, a Al Pacino y hasta Sharon Stone. Prácticamente no tenemos que reivindicar al señor Barry Levinson. Vamos, que este señor tiene Oscar a Mejor Director por Rayman. Pero sí recomendar una de sus películas, que no por conocida escape al mundo de la recomendación, como es la película del año 1987, Good Morning Vietnam. Y el 28 de marzo del año entrante cumplirá los 80 años Mike Newell, más conocido en los últimos tiempos por dirigir alguna película que otra de la saga de Harry Potter, pero que empezó en esto de la dirección, en concreto en la televisión, a principios de los años 60, y que es el director de películas como Cuatro bodas y un funeral, o Donnie Brasco, o La sonrisa de la Mona Lisa, o la reciente La sociedad literaria y el pastel de patata. Pues un director de esos de toda la vida, de esos que han estado siempre ahí. Mike Newell está a puntito de entrar en el club de los 80 años, como también lo hará otro director, en este caso norteamericano, y este literalmente a días, porque el 10 de enero del año 2022 cumplirá 80 años Walter Hill. Sí, y ya lo digo, ¿qué fue de Walter Hill? ¿Qué fue del director? Es decir, tiene pendiente una película. El año que viene tendremos nueva historia de Walter Hill. ¿Qué fue del director de películas como Límite 48 horas, Calles de fuego, Danco color rojo, 48 horas más? Porque de vez en cuando estrenaba alguna película, pero es que yo creo que ni nos llegaba a los cines. Walter Hill, un director que durante una época imponía hasta cierto respeto. Cuidado que vamos a ver una película de Walter Hill, que casi acojonaba, pero en los últimos tiempos poco sabemos de este buen hombre. A lo más, ya os digo, que dentro de poquito
formará parte de nuestro particular club de abuelicos de cine. Y por si os lo estabais preguntando, alguien como Terrence Malick todavía no tiene 80 años. Aún le quedan 2. Concretamente será en el año 2023 cuando el señor Malick cumpla los 80 años. Que parecía que ya los tenía, ¿verdad? Pues todavía le queda esperar un poquito. Y estos han sido los accessits para los directores que se encuentran a puntito de caramelo de llegar a la cifra mágica de los 80 años. Cifra a la que ya han llegado nuestros siguientes protagonistas, que pueden ser considerados, como todos los que hemos nombrado en nuestro programa, auténticos viejos rockeros, que ya sabéis lo que dicen de ellos. Pues al paso que van algunos, sí que van a llegar a la categoría de inmortales. Porque seguimos con la lista. Directores en activo que han cumplido los 80 años. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Porque continuamos con la nómina de abuelicos del cine con Paul Verhoeven. El director holandés cuenta con 83 años y en plena actividad, porque cuando parecía que llegaba un momento de su carrera en el cual había comenzado un peligroso declive, hete aquí que al señor Verhoeven de pronto nos sorprende con alguna que otra película cuando ya nadie se lo esperaba. Cuando todos creíamos que el señor Verhoeven iba a ser recordado por ser el director de sus delicias turcas, sus delicias holandesas y sus instintos básicos, o por haber caído en la cima de los años 90 en Estados Unidos. Bueno, ahí está el señor, con 83 años y a pleno pulmón. Otro de esos cineastas que no se quiere bajar de la bicicleta. Eso sí que es todo un desafío. Y ya tiene 88 años Costa Gabras. 88 años, es que casi duele decirlo. Costa Gabras tiene 88 años y sigue dirigiendo. La última película es de hace 2 años, Comportarse como adultos. Pero es que da la impresión de que dentro de 2 o de 3 o del tiempo que sea, Costa Gabras nos sorprenderá también con otra película, con otro estreno en cines. Porque me da que a este director eso de estrenar en plataformas digitales no va con él. Y evidentemente, como estamos diciendo con varios directores, el tiempo pasa para todo, para todos nosotros. Pero es que parecía que Costa Gabras tenía años, pero no tantos. Que a veces queremos que el reloj no marque las horas. Pero ahí tenemos al señor Gabras que, sin prisa, pero sin pausa, ha sabido ser más que el director de Z o el director de Desaparecido o un director de cine político. La honestidad y su forma de ver el cine nunca los ha perdido. Y te pones a pensar, en una carrera que abarca casi 60 años, solo ha dirigido 19 películas. Pues te quedas un poquito absorto. Y también con la convicción de que no ha necesitado mucho para contar todo lo que ha contado. No hablemos en pasado. Todo lo que está contando todavía. Así que bravo, señor Konstantinos Gabras, por seguir teniendo buenas ideas a la hora de querer contar una historia. ¿Y quién tiene 80 años recién cumplidos este 2021? Pues un director canadiense del cual no nos acordamos todo lo que tendríamos que hacerlo. Ese señor se llama Denis Arcand. Quizá porque sea un director canadiense francófono, sus películas hayan tenido menor repercusión que si las hubiera rodado en inglés. Pero aún así, ¿qué ha conseguido el señor Arcand?
pues ganaron un Oscar a la mejor película en lengua en inglés. Las invasiones bárbaras, año 2003. Director a su vez de un reducido número de películas, pero que incluye esa tetralogía iniciada en el año 1986 con El declive del Imperio Americano, continuada en el año 2003 con Las invasiones bárbaras, año 2007 La edad de la ignorancia y su última película, año 2018 La caída del Imperio Americano, porque diera la impresión de que su carrera giraba en torno a esa idea, a esa saga, a esas 4 películas, y que su particular y no muy positiva visión del mundo se iba a completar con otras películas alrededor de ellas, como por ejemplo, año 1989, Jesús de Montreal. Pues evidentemente, Denis Arcand va a ser otro de esos directores a los que vamos a tener que reivindicar y recomendar en el Lloviendo Cine de hoy. La clave de la historia es ¿cómo demonios podemos ver su ópera prima del año 1962? Sí, hace ya casi 60 años. Seul ou avec d'autres. ¿Cómo ver sus documentales primero? ¿Cómo ver sus películas de los años 70? Señores responsables de las plataformas digitales, hagan otro hueco al ladico de la sección Frederick Wiseman. Más de uno y más de dos se lo vamos a agradecer. Denis Arcand, otro de esos directores a los cuales hay que descubrir. Y no descubrimos nada si hablamos de directores como Stephen Frears. El director británico de la quinta de Denis Arcand, pues también tiene ya 80 años, que parecía que Stephen Frears también tenía menos años. Pues no, es ya todo un abuelico del cine, también está en activo, porque para 2022 tenemos película Frears. ¿Pero de qué tipo de película hablaremos? ¿De la más complaciente última etapa del director? ¿O como queremos algunos, vuelta un poquito al costumbrismo inicial de los años 80? Esos espléndidos comienzos de Mi hermosa lavandería, Ábrete de orejas o Sammy y Rosy se lo montan. Cuerda le queda porque ya digo, es que no parece tener la edad que tiene. Otro de esos casos en los que su espíritu rebelde le hace dirigir un cine lejos del anquilosamiento. Aunque ya decimos, nos gustaría que volviera un poquito, ya lo hizo en el año 1996 con películas como La camioneta o Liam del año 2000, a ese cine social, a ese cine que le caracterizó en sus comienzos. Tiempo tiene, claro que sí, solo tiene que volver a sus orígenes. Y también tiene 80 años Adrian Lyne. ¿Y quién es Adrian Lyne?, dirán algunos. Pues hace unos cuantos años nadie dudaría de quién es Adrian Lyne. Pero escuchado hoy este nombre, ya tendríamos que hacer un poquito de memoria. Y hasta cierto punto es normal, porque el señor Adrian Lyne lleva ya 20 años sin dirigir. ¿Y por qué digo eso? Porque en 2022 vuelve, amenaza con volver con otra película. Es que Adrian Lyne era un director que en los años 80 y en los años 90 iba prácticamente a escándalo por película. Porque si bien Flashdance es lo más suave que ha dirigido en su vida, es el director de Zorras, 9 semanas y media, Atracción fatal, Una proposición indecente y Lolita. Sí, es un director que hizo poco, pero que llamaba la atención, es una gran verdad. No hacía falta ninguna campaña de publicidad, porque sus películas se veían casi como a escondidas, casi como si estuviéramos a comienzos de los años 70 en España, que había que traspasar fronteras para ver cierto tipo de películas. Pues esa era la sensación que a uno le entraba cuando iba a ver una película dirigida por Adrian Lyne. Como que no querías que se enterara nadie de que la habías visto. Pues Adrian Lyne vuelve en el año 2022, se estrenará la película Deep Water. El guión basado en una novela de Patricia Highsmith. ¿Y sabéis quiénes son los protagonistas? Ben Affleck y Ana de Armas. Pues da toda la impresión de que efectivamente el señor Adrian Lyne ha vuelto a las andadas. Y nosotros que lo celebramos. ¿Y qué años ha celebrado este año Brian De Palma? Pues 81. 81 primaveras ya para este director, al cual ya dedicamos todo un especial monográfico en Lloviendo Cine.
Pues que sepáis que